Vale, te quito el vídeo. Vale, Nuria. Vale, bien, pues entonces, como estaba comentando, hice una preparación para mí muy exhaustiva y muy buena, con lo cual cuando llegó el momento yo estaba muy relajada, pero sabía perfectamente dónde estaba, escuchaba las preguntas y aparte de hacerme primeramente, como comentaba José María, llegar a... Fue muy curioso porque tuve una vivencia que había tenido de cuando era pequeña, pero que yo no la recordaba. No es que fuera muy pequeña, me pasó con 8 o 9 años, pero yo no pensaba cuando me ocurrió esa vivencia, y si queréis voy a intentar resumirla para que sepáis, porque no tengo ningún inconveniente en explicarla, pero yo no la recordaba. La recordé cuando la viví en la regresión. ¿Vale? Y era que yo había tenido en cierta forma un poco de, a ver, yo me llevaba muy bien con mi madre y la cuidé hasta el último día en mi casa hasta que falleció, pero se ve que yo tenía algún tipo de rencor hacia mi madre y yo no lo recordaba y fue muy curioso porque al volverlo a revivir pensé, ¿cómo eso me marcó? Y yo no me había dado cuenta. Y la cuestión, resumiendo mucho, era que yo daba clases de piano con una profesora, yo era una niña de 8 o 9 años, y resulta que ese fin de semana yo tenía que tocar el piano en casa de mi profesora con unos amigos de mi profesora que también lo eran, con lo cual era como que iba a estar a la vista de lo que yo había aprendido y como una especie de, bueno, que me estaban juzgando un poquito para ponerme nota, ¿no? De cómo yo tocaba el piano. Resulta que eso tenía que ser un domingo. Y resulta que ese fin de semana, el sábado, nosotros teníamos una perrita en casa, íbamos paseando con mis padres, pasó una moto, atropelló al perro, la perrita se murió, yo tuve un disgusto descomunal y el domingo a mí mis padres me obligaron a ir a tocar el piano. Y a mí no me apetecía, porque a mí se me había muerto mi perrito y yo estaba sufriendo y lo estaba pasando muy mal. Y como me obligaron y yo tenía 8 o 9 años, no tuve más remedio que ir a tocar el piano y lo toqué. Pero yo sin saberlo eso me marcó muchísimo en mi vida, entonces eso salió en la regresión. Esa fue una cosa que me llamó muchísimo la atención. Y la segunda cosa que sucedió dentro de la misma regresión es que yo me vi a mí misma en una época victoriana que siempre me ha llamado la atención, esa época, los vestidos largos, las sombrillas. Y entonces yo me veía a mí misma y lo curioso, que esa pregunta la hice también en el programa de Jorge Micheli, mi marido era mi marido actual y yo veía a mi marido vestido de soldado embarcando a la guerra. Se iban a la guerra, pero estaba en un puerto y estaba yéndose en un barco, o sea, estaba embarcando y yo lo despedía. Y al cabo de un tiempo yo no tenía noticias de mi marido, no puedo decir cuánto ni cómo, no lo recuerdo, pero yo sé que al pasar el tiempo yo tenía mis hijos son mis hijos actuales de esta vida, y al no tener noticias de mi marido, se daba por entendido en una carta que mi marido lo habían dado por desaparecido, estaba fallecido. Yo no podía soportar esa presión y era plenamente consciente de que me metí en un lago y me fui hundiendo y me quité la vida. Entonces yo en ese momento, mm, claro, analizándolo desde la vida de Nuria hoy, me pareció terrible lo que acababa de hacer cara a mis hijos. ¿Por qué había abandonado a mis hijos si ya no tenían padre? ¿Cómo podía haberle hecho eso a mis hijos? Me, me, me trastornó, entre comillas, de tal manera lo que estaba viviendo que me puse a llorar y le dije a la terapeuta que quería volver y que por favor me hiciera regresar, que yo quería salir de esa situación. Ella entonces me hizo calmarme, me hizo ver la situación vista desde arriba, es decir, una vez fallecido, lo que tú ves desde arriba, lo que está ocurriendo para que eso ya no te duela como tal. Y ahí terminó la sesión. Esa fue mi primera experiencia con la primera terapeuta. La segunda, bueno, si queréis hacerme alguna pregunta o cuento la segunda.
lo que No, me porque con digáis. esta terapeuta no seguiste más con esta terapeuta. Ya no seguí más, no porque no estuviera contenta ni porque no me hubiera gustado la experiencia, sino porque ella se trasladó, perdí el contacto, tampoco era una cosa que se pudiera hacer una semana detrás de otra, había que esperar un tiempo y perdí el contacto y ya no pude volver más, pero no porque no me hubiera gustado, vuelvo a repetir, la experiencia y la terapeuta. Sí, porque por lo que cuentas parece bastante buena, Muy ¿no? buena, sí, muy buena, la verdad es que sí. A mí me gustó mucho. Luego analicé y bueno, cuando yo volví en sí, volví en sí, cuando Nuria ya se despertó, por decirlo así, de esa regresión, la terapeuta me dijo, ten cuidado al levantarte de la camilla porque te puedes caer, o sea, levántate despacio y realmente creo que en mi vida he tenido un nivel de relajación tan grande como yo llegué a tener en ese momento. O sea, no podía con mis brazos, no podía con mis piernas, me encontraba bien, pero estaba muy relajada. Había llegado a un punto de relajación que jamás en mi vida lo he logrado. Así fue la primera experiencia. Ujú. Después tuve una segunda experiencia con un terapeuta que yo seguía muchísimo por YouTube. Puedo decir el nombre si queréis y si no, no. Que este señor, ahora no Dilo, me dilo, acuerdo, sí, dilo. es Aurelio Mejía. Este señor da cursos, da conferencias y hace talleres. Él viene a España una vez al año, normalmente antes de la pandemia, ahora ya no lo sé. Y este señor pues también hacía las terapias de regresiones como terapia, o sea, como terapeuta, pero aparte, si tú querías, podías hacer un taller con él y enseñaba hipotéticamente a que tú puedas hacer regresiones. Mi pensamiento es que en un fin de semana tú no puedes aprender a hacer regresiones a otra persona. Puedes aprender algo la técnica, puedes intentar aplicártelo a ti mismo, pero tanto como para hacérselo a otras personas, yo no sería capaz, no porque no me guste, sino porque pienso que no está uno lo suficientemente preparado. Y bueno, era tal la emoción cuando, bueno, con no sé cuántos meses de antelación pedí hacerme la regresión con él, no ir al taller, sino hacerme la terapia a mí directamente. Y yo ya no sé si realmente yo había comprado su libro, me lo firmó. Era tanta la emoción que tenía que yo no entré plenamente en un estado alterado de conciencia. Sí me relajé algo, pero no estaba lo suficientemente relajada, con lo cual tuve ciertas vivencias de mi vida actual y él me preguntaba y yo le iba contestando, pero no al grado de lo que viví con la primera experiencia. Sí es cierto, me gustaría comentar que fui acompañada de una amiga y las dos nos hicimos la terapia y tanto ella como yo estábamos presentes en la terapia de la otra. Y en el caso de mi amiga, que yo estaba delante, le hizo la regresión y mi amiga sí pudo contactar con una amiga suya que de adolescente había fallecido en un accidente de tráfico. Y pudo contactar con su amiga, habló con ella y sanaron muchas cosas que tenían pendientes. O sea, yo esto lo he vivido, pero en tercera persona. En mí misma no. Esa Ujú. fue la segunda experiencia. Ya digo, vi cosas de mi vida actual, cosas que quizá puedes sanar, yo qué sé, contratiempos que has tenido con algún familiar, cosas así como practicas el perdón. Está muy bien como técnica, pero tanto como para sanar cosas así que no sabes de dónde te vienen o que posiblemente sean de otras vidas, como comentó Juan José López, por ejemplo, pues yo con este señor no llegué a conseguirlo. Y la tercera y última fue con la doctora Lozzi, una señora que perdí el contacto por el tema pandemia, porque era una señora italiana fincada en España, también en Barcelona. No sé si ahora existirá, pero tenía un libro colgado en PDF completamente gratuito y esta señora experimentó ella por sí misma, porque tenía solamente un hijo y el hijo había fallecido. Ahora no recuerdo si fue en un accidente o una enfermedad, no lo recuerdo, creo que una enfermedad, sí. Y esta señora empezó a practicarlo por sí misma y llegó a las técnicas de lo mismo, de las regresiones. Y entonces ella lo practicaba en su casa y hacía regresiones a terceros. Yo tuve la primera regresión con ella, solo llegué a tener una por el tema de la pandemia. Consiguió que me relajara y consiguió que yo viviera vivencias de cuando era pequeña
vivencias de mi nacimiento y vivencias de cuando yo estaba dentro del útero de mi madre. Y la verdad que fue extraordinario. Es, para que me entendáis, un parecido a un viaje al azul o al vuelo de la mariposa, porque yo vi a mis padres, que hoy por hoy ya son fallecidos, y pude ver qué sentían, qué hacían cuando yo nací. Evidentemente no lo podía comprobar porque ya no los tengo a ellos para preguntarles, ¿no? Ciertas cosas que yo pude ver en la regresión. Y claro, eso fue en una sesión, supuestamente. Eso es una sesión y después, conforme vas haciendo otras sesiones, vas más atrás, ya hasta, o sea, del nacimiento como Nuria a otras vidas. Pero eso ya vino la pandemia y ya todo eso se perdió. Así que esas fueron mis 3 experiencias. Bueno, pues gracias, Nuria. Hombre, yo creo que han sido muy interesantes, ¿no? Lo que pasa Muy es que es eso, interesantes, que, sí, que de cada lote solo has hecho una, ¿no? Es exacto. cuando estabas en lo mejor, esta señora que me explica, esta señora italiana, si yo la busqué porque nos pasaste de esto y creo que ahora ya no está, o está en su casa ya, o ya no lo hace, o porque yo ya no la encontré, ¿eh? Si te soy sincera, era muy mayor, yo fui, lo hacía en su propia casa, tenía la señora 80 y pico de años, que a ver, los años no tienen que ver, pero realmente tenía muchos problemas respiratorios y vino la historia de la pandemia y perdí contacto, así que no sé si a lo mejor la señora ha fallecido. Fíjate hasta qué punto, porque perdí contacto, ya no contestaba al teléfono, tampoco me acerqué más a su casa, ¿no? Pero ya se perdió toda comunicación con ella. Pero era extraordinaria, la verdad es que sí, la verdad. Ella había tenido comunicaciones con su hijo, ya no solo a través de regresión, sino que ella se le había presentado en su casa, lo había visto. Si buscáis por internet, igual todavía podéis Sí, encontrar sí, sí, cosas, la historia de ella, ¿eh? yo que no lo pasaste en su momento, yo la busqué y es verdad, y todo esto. Lo que pasa que si intentabas buscar contacto y tal, ya como no salía, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que estará ya en su casa, Es más posible, sí. tranquila. Ujú. Bueno, lo que tú sí que viviste también, aparte de las cosas tuyas de otras vidas, de recuerdos de cuando estabas en el vientre materno, de cosas que no te acordabas de pequeña tal, la de tu amiga que se comunicaba en directo, ese era un ejemplo, ¿no? De Sí, comunicación. fue, de verdad que fue extraordinario. Mirar, voy a intentar, porque Aurelio Mejía con la autorización previa las colgaba en internet. Voy a intentar encontrarla o que mi propia amiga, que la debe tener guardada, me la pase. Si me la pasa, o me comunico con vosotros y la escucháis, que la escuche quien quiera del grupo, porque es muy interesante. Su amiga había fallecido en un accidente de tráfico y además fue muy trágico, ¿no? Con lo cual, a mi amiga eso le había marcado muchísimo, pero a lo largo de toda su vida, o sea, la marcó para siempre. Y fue muy bonito, entre comillas, porque el encuentro que tuvieron las dos, mi amiga en regresión y el espíritu contactando con ella, los consejos que su amiga desde el otro lado y le decía que tenía que seguir con su vida. Fue muy bonito, muy bonito. Si puedo conseguir el vídeo, os lo paso para que lo paséis al grupo. ¿De acuerdo? Vale, pues sí, te lo agradeceríamos. Nuria, sí, sí. Sí, en cambio yo no, ¿eh? Yo no tuve ningún contacto, me hubiera gustado. Yo los contactos que he tenido con mis seres queridos fallecidos, yo no los controlo, pero son siempre mediante el sueño y además tengo muy claro que son sueños lúcidos, no son sueños habituales en lo que tú tienes, estás, no sé, en una vivencia cotidiana, no. Vienen claramente y me dan mensajes, pero no lo controlo. No es algo que suceda cuando yo quiero y simplemente ocurre cuando ocurre y me avisan o me dicen, me avisan de cosas o me dicen cosas. Eso sí me ha Ah, pasado, ¿eh? Más de una ¿nos vez. puedes dar algún ejemplo? ¿Nos puedes alguno explicar Sí, eso que te muchísimos. han dicho algo y luego pues ha pasado o tenía que pasar? Bueno, por ejemplo, el primero, creo que lo conté la primera vez que yo entré en el grupo, fue mi padre, fue mi despertar espiritual. Mi padre había fallecido con Alzheimer, con lo cual todo y que siempre estábamos a su lado y lo acompañábamos, mi padre ya no era consciente de quiénes éramos nosotros, con lo cual a mí siempre me quedó la pena de que yo no me había podido despedir de mi padre,
Por supuesto que yo estaba a su lado, que yo le tocaba, que yo le besaba, pero yo no le pude decir adiós, papá, ¿vale? O mi padre nunca me pudo decir, pues hija, que te quiero, antes de irse a casa, ¿no? Entonces, tengo muy claro que fue fallecer mi padre y a las 48 horas, o sea, fue a los 2 días justos, yo soñé con mi padre, pero mi padre no estaba, estaba tal como yo lo vi el último día, en su casa, en su habitación, con su pijama, pero plenamente lúcido, como más rejuvenecido, diciéndome que justamente había venido para avisarnos a mi madre y a mí de que estaba bien. La famosa frase de JJ Benítez, ¿no? Estoy bien. Y además me comunicó claramente, me dijo, me han dejado venir para que os diga que yo estoy bien. Y le dije, ¿te puedo tocar? Porque yo era consciente en el sueño que mi padre estaba fallecido. Y me dijo, sí, sí, me puedes tocar. Yo lo palpé físicamente, no lo atravesaba, lo podía tocar con mis manos. Le toqué la cara y me dijo, pero ahora me tengo que ir. Me han dado permiso solo para venir a avisaros, pero ya me tengo que marchar. Entonces, a partir de ahí empezó toda mi búsqueda. Pero vamos, es que he tenido muchísimas experiencias. Tengo un cuñado, bueno, tenía un cuñado que falleció relativamente joven, con 47 años, y mi cuñado murió de un cáncer de esófago. Explico esto por el hecho de que mi cuñado en los últimos meses de su vida no podía tragar, no podía alimentarse, le tuvieron que abrir una vía en el estómago con la cual él se alimentaba. Entonces yo lo vi, vuelvo a repetir, en un sueño, pero era un sueño lúcido en el que mi cuñado estaba comiendo y le dije, se llamaba Manolo, y yo le dije a mi cuñado, pero Manolo, ¿tú puedes comer? Y me dijo, sí, ahora sí, pero solo es un estado mental. Es decir, ellos me dan mensajes o me dicen cómo es su estado. Tuve una amiga que falleció también y yo lo que soñé es que antes de fallecer, no, una vez fallecida, yo soñé con mi amiga iba con el camisón típico de los hospitales, esos camisones que te ponen que van con un cordoncito atado del cuello y que están abiertos por detrás, que si no lo tapas se te ve el culete, ¿vale? Y ella iba con ese camisón y yo la acompañaba y si recordáis la película Nuestro Hogar, yo la llevaba a un sitio donde la recogían y la asistían. O sea, yo la acompañé hasta allí, tengo claro ese. Yo no había visto esa película. Yo la acompañé y la dejé allí para que la cuidaran. Entonces, bueno, son una serie de vivencias, de experiencias que con el tiempo las analizas, siempre te queda la duda de si es un simple sueño, pero está claro que cuando hay un mensaje o cuando ves cosas que luego vas leyendo o ves la película de Nuestro Hogar, dices, pero si yo estaba allí, pero si yo llevé allí a mi amiga, ¿cómo es posible, no? Pues te vas creyendo más que tenemos esa capacidad, unos más desarrollada y otros menos, pero vamos, creo firmemente en ello, sí, sí, sí. Y bueno, os voy a contar otra. Solo cuento esa y ya está, para no ocupar más tiempo. Yo tengo 2 nietos. Antes de nacer mi primer nieto, mi nuera estaba embarazada, evidentemente, ya sabíamos que era un niño, mi nieto no había nacido y había fallecido mi madre, que hubiera sido la bisabuela del niño, y la abuela de mi nuera, es decir, la otra bisabuela del niño, y las dos fallecieron. Bueno, pues yo soñé una noche que el niño había nacido y yo le vi la cara a mi nieto y vi a mi madre ya la abuela de mi nuera, es decir, a las dos bisabuelas. Y yo cogía al bebé de las manos de su mamá, de mi nuera, y se lo acercaba a las dos bisabuelas. Ellas lo tocaban, lo miraban y yo volvía a entregarle el niño a su mamá. Pero lo más curioso de esto, el niño llevaba algo que me llamó mucho la atención, llevaba un pijamita de esos que se llevan ahora, que es con una capuchita con 2 orejitas de osito. Y eso me llamó la atención, hablo como si fuera un sueño. Total, que me despierto y le llamo a mi nuera, mi nieto no había nacido, y le digo, fíjate qué curioso, esta noche he soñado con el niño, le he visto la cara, estaba tu abuela y mi madre, las dos estaban cogiendo al bebé, pero es que fíjate que el niño llevaba un trajecito así y así, me dice mi nuera. Se me están poniendo los pelos de punta, le acabo de comprar al niño un trajecito como el que tú me estás nombrando, pero nadie sabía que lo había comprado, ni siquiera yo, ¿eh?
Es decir, en el mundo astral, las dos bisabuelas estaban protegiendo a su bisnieto, mi nieto, antes de que naciera. Entonces esas son las cosas que te hacen pensar que no son simples sueños. Y si me preguntáis si tengo mediunidad, pues que yo sepa no, ¿eh? Pero tengo esa capacidad de tener sueños lúcidos. Sí. Bueno, pues no sé si queréis hacer alguna pregunta al respecto o comentar algo. Hombre, yo te puedo comentar que sueños lúcidos, sobre todo, o sea, yo no los he tenido tan elaborados, pero sí que he tenido aquello de que de repente en un sueño, a mí lo que me ha pasado sobre todo es en un sueño normal, pues de repente sale mi hijo Oscar de algún sitio y entonces primero como que digo, ¿cómo puede ser? Y luego es como que, boom, me doy cuenta y entonces es como sientes como un amor muy grande, algo, ¿sabes? Y te despiertas y se te queda ahí, que eso no se te olvida nunca, ¿no? Es una sensación de decir, ostras, era súper real y además el amor que sientes es como más grande del normal, ¿no? Esto Se nunca me ha siente pasado. diferente, sí, se Sí, siente sí. diferente. Y te despiertas y eso no se te olvida, ¿no? Es una cosa, y sí que me ha pasado. Y a mi otro hijo también le ha pasado, sí, esto. O sea, que esto de los sueños es bastante normal. Y bueno, pues lo que parece también es que cuando tú estás en estado de sueño, pues de alguna manera tu cuerpo astral, esa parte, pues va al otro lado, ¿no? También, o sea, va muchas veces. Lo que pasa es que luego no te acuerdas, ¿no? Exactamente, no Pero somos en capaces de estos, recordar. claro, pero o mediante unas técnicas o así de manera espontánea, o bien esto, cuando has tenido un fallecimiento de un ser querido muy próximo y muy, ¿sabes? Pues eh, sí que te acuerdas y sí que lo estás viviendo, ¿no? Así que sí, no hace falta tener mediunidad ni mucho menos para esas cosas. Y bueno, pues las regresiones, por lo que nos has contado, pues hombre, nos has dejado, ¿no? Yo creo con ganas porque lo que pasa que es eso, ¿no? Que te ha faltado hacer como alguna más, ¿no? Porque sí que es verdad que normalmente para buscar un poquito de respuesta y tal, normalmente siempre te dicen como 2 o 3, ¿no? O por lo menos, un poquito más, ¿no? Claro, yo considero que si realmente uno hace una regresión, a ver, sí que es verdad que dicen, no son cosas que se tienen que hacer solamente por curiosidad. Yo no la hice por curiosidad, por supuesto que sí, que tenía muchísima, pero lo hice con intención de sanar algunas cosas, ¿no? Lo que ocurre que bueno, no se sanaron porque yo creo que no fuimos al centro de la cuestión, ¿no? Y bueno, las experiencias son enriquecedoras, realmente sí que me sirvieron, por supuestísimo, pero claro, no llegué a más. No os puedo decir, pues yo tenía fobia, yo qué sé, a subirme a un avión y se me ha quitado. Pues no, no puedo decir eso porque no, sería mentir. Entonces pienso que tienes que ir más allá o con terapeutas preparados o hacer varias sesiones para conseguir aquello que uno quiere intentar solucionar, pero no digo que no, o sea, está claro y yo me considero una persona muy difícil en el sentido de poder concentrarme y de poder hacer meditación y si realmente te sueltas se consigue y si alguien tiene miedo por el hecho de que es que no soy dueño de mí, no sé lo que voy a decir, no, 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 tú eres plenamente consciente de lo que está ocurriendo mientras te están haciendo preguntas y mientras estás contestando. Lo que pasa que normalmente, pues claro, estás con los ojos cerrados y tú ves con tu mente, visualizas todo aquello que es que ya te digo, yo cuando viví lo que era la vida pasada como una mujer de la época del 1800 y pico, es que no me lo creía. Lo estaba viendo y decía, pero esta soy yo. Y luego sí que es verdad que en mi caso mi marido era mi marido, pero también es verdad, no sé si os ha ocurrido alguna vez que cuando uno tiene sueños lúcidos, tú dices, estuve hablando con alguien que en esta vida no le conozco, pero si le miras a los ojos, sabes quién es o sabes que le conoces. Entonces yo pienso ahí que eso es el encuentro de almas precisamente. Es decir, personas que físicamente no nos son conocidas, pero que realmente nos reconocemos como almas. Ese es mi pensamiento, ¿eh? No sé si yo no tengo la verdad absoluta ni pretendo tenerla, pero yo creo que va por ahí.
Lo de los grupos de almas está clarísimo. Incluso es más, yo creo que ahora mismo aquí hay un grupo de almas, es decir, si nos hemos juntado aquí y estamos en estas sesiones es por alguna razón, porque hay un motivo común, por supuesto, pero no dejamos de ser grupos de almas, estamos dentro del mismo grupo de almas. No sé, es un convencimiento que yo tengo, ¿eh? Pues seguramente. O de los grupos adyacentes que llaman, ¿no? Que a veces hay como el grupo principal y luego otros grupos que colaboran también más estrechamente, ¿no? O sea, Sí. seguramente, sí. Bueno, de más gente que quiera explicar de regresiones, bueno, ya explicamos, ¿no? José, que había tenido, ¿no? Con su hijo, el doctor López Martínez, precisamente. Y yo también que hice para buscar si mi hijo estaba en vidas anteriores, para ver también lo del grupo de almas, que también me lo encontré, y también, bueno, ya también lo expliqué un poco. Yo no llegaba como muy profundo, pero sí que, bueno, es verdad que entonces me salían como unas cosas que digo, bueno, ¿y por qué me salían tan elaboradas así, no? De dónde salía eso, ¿no? De que, bueno, pues sí, te sale así. Por lo tanto, pues lo más lógico es que sea eso, ¿no? No te vas a poner tú a inventar una cosa así, porque ya digo, en una incluso yo a mi hijo en esa vida pues lo mato, o sea que eso no creo que yo me pusiera a elucubrarlo así, como así. Así que, no sé, ¿alguien más quiere comentar algo de regresiones o tal? O pasamos a ver si alguien nos explica del viaje al azul. Cristina tiene Bueno, la Alicia palabra. quería preguntar. Sí, Cristina. Sí, yo quería comentar, he escuchado muy atenta a Nuria, me ha encantado lo que ha dicho de las regresiones y al decir de los sueños, yo he tenido 2 sueños lúcidos con mi madre. Mi madre en diciembre cumplió un año que se marchó y en el primer sueño que tuve fue que la veía feliz en una moto con un sidecar. ¿Sabéis lo que es el sidecar? El zapatito ese que se llevaba antes, que iba con mi padre y iban los dos felices. Mi padre vive todavía, lo que pasa que mi padre está muy triste por su partida, nos remonta. Entonces yo la veía feliz y ella me miraba y sonreía como que me quiso decir que está bien. Después tuve otro sueño que a ver si vosotros intuís que el niño que se me apareció, ¿quién puede ser? Bueno, yo sueño que estoy en la oficina, ella habitualmente me llamaba y ese día me llama, o sea, en el sueño me llama y me dice, nena, como el sábado tienes cena, podías dejarme a Nela. Nela es una perrita que compartimos. Yo durante mi jornada laboral se la dejaba a mis padres, luego la cogía y la traía a casa con mis hijos. Y esa rutina la he seguido haciendo con mi padre. Pasa que mi padre está muy encariñado con la perrita y cada vez que por la noche yo la recojo para traérmela a casa, él como que se queda muy solito. Entonces, mi sueño consistió en que mi madre me llamaba y me decía, como tienes una cena el sábado, sabes que me puedes dejar a Nela, que tu padre y yo nos quedamos encantados y tú te vas tranquila a la cena. Eso hablando de la perrita. Fue como, lo tomé como un mensaje de que déjale a la perrita más a tu padre porque le hace mucho bien, le da mucho equilibrio, mucho equilibrio. No os miento, creo que le da más, le anima más que los nietos. No sé por qué, la perrita tiene una conexión muy especial con él. Y desde entonces yo le dejo la perrita de lunes a viernes toda la semana con él, la recojo el fin de semana porque el fin de semana mi hermano se queda con él y él también tiene un perro. Entonces, yo cuando ella me llama, me da ese mensaje, me doy cuenta que estoy soñando, que la estoy escuchando hablar claramente y me dice, nena, ¿pero tú cómo estás? Yo ya me rompo a llorar, pero todo esto soñando, me rompo a llorar y se me acerca un niño de 5 o 6 años con el pelo rizadito. Yo lo miro, sé que es un hijo mío, pero yo tengo 3 hijos, 2 chicos y una chica, pero no es ningún hijo mío de ahora, porque mi hija es la más pequeña, tiene 18 y el mayor 26. Entonces es un nene de 5 o 6 años con el pelo rizado
que se me acerca, me abraza para consolarme, yo lo veo, pienso que es mi hijo, pero realmente no es mi hijo. Entonces, ¿quién era ese niño? O sea, yo me pregunto, ¿sería algún ángel o algún guía? No sé, pienso mucho en ese niño y no sé quién era. Y solo he tenido esos 2 sueños, ninguna señal más de momento. No sé qué opináis. Bueno, no sé, el niño, no habías perdido tú ningún niño, ni habías tenido... Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Ya, Puedes tener a lo mejor un aborto espontáneo y no enterarte, pero que yo Por sepa, eso, no. Pero porque a era un niño veces de... sí que ha pasado a veces de eso, ¿no? De abortos espontáneos, no lo sabes muy bien y que luego, pues bueno, pues era, pues a lo mejor de tu grupo de almas alguien que tenía que venir, que al final pues no vino y pues vendrá en la otra vida o en, ¿sabes? Pero que Sí, está por no, ahí, que no. tiene... Exacto, podría no ser. lo sé, pero me llamó la atención que apareciera ese nene. No sé, pero yo lo miré y pensé, es mi hijo. O sea, en el sueño era mi hijo, pero después cuando desperté, porque me tomé nota de todos los detalles del sueño, tengo una libreta que voy apuntando por si tengo más sueños, irlo anotando todo. Y no sé, ese niño en el sueño era mi hijo, pero en la vida real no es mi hijo. Entonces, no sé, algún día averiguaré, a lo mejor con una regresión, quién puede ser ese nene. Pues sí, sí, sí. Sí, va bien el usar diferentes métodos te sirve para cuadrar cosas, ¿no? Porque a veces, pues eso, sueñas una cosa y luego en la regresión te la confirma o no, o luego tienes una comunicación por otro lado y te dice algo, ¿sabes? Pues bueno, ¿alguien más quería hablar? ¿No? Patri, creo, ¿no? Sí, sí, José. Quería comentarles algo que me ocurrió más o menos a final del año, porque nosotros siempre nos reunimos en familia, somos una familia pues muy pequeña, mis sobrinos. Entonces, dentro de ellas está mi sobrina Diana, que desde un principio nos dijo, es que lo que pasa es que mi primo Iván quiere ir al paseo. Él es un chico que vive en Bogotá, un profesional, 31 años, casado y con una niña. Entonces, al final de cuentas, él decidió pues que no iba a ir, entonces nos fuimos como siempre, pues en los carros, nos fuimos para más o menos de aquí de Facatativá, donde yo vivo, a Honda, que es el club de la policía, son 4 horas. Alquilamos unas cabañas y frente a las piscinas. Y yo me acuerdo que ese 30 de diciembre eran como las 3 de la tarde y todos estábamos en la piscina. La cabaña de mi mami y la cabaña de nosotros que estaba allá abajito, pues resulta que estaba ahí y eso es abierto, pues nunca se cierran puertas porque es dentro de la instalación de las fuerzas militares. Cuando yo en ese momento, yo vi el 30 de diciembre a las 3 de la tarde, yo vi a Iván entrar a la casa y llevaba una rosa blanca. Y en ese momento yo dije, "Ay", pues yo pensando, yo dije, "Ay, debió ser que sí, al fin decidió venir al paseo y entró, pero pues yo no lo había acompañado ni con la esposa ni con la niña. Eso es raro que él hubiera entrado y yo lo veía, yo vi que él entró, que incluso él se sentó y hay una mesita en el centro y dejó ahí la rosa y lo vi bastante, o sea, yo cogí y lo vi bastante ahí sentado, o sea, ahí en el centro. Se va la voz, ¿no? Patri, Patri, Patricia, no se entiendo. se corta la voz. Bueno, si no, vamos pasando a otra cosa hasta que se pueda volver a conectar, ¿no? Sí, nos quedan 4 minutos para este tramo ya. Y bueno, Patri, Entonces, José María. no digo que si no seguimos, ¿no? Sí, De viaje al Sí, azul, se cortó creo Patri, que un poquito la...
comunicación. Se ha cortado. cortó. Se ha cortado, Cuando Patri. sí, estabas explicando que estaba sentado, ¿no? Sí, está. Sí, incluso él estaba ahí sentado. Entonces yo dije, no, pues él vino al paseo como tal. Pero pues lo raro fue pues que él no entrara con la esposa ni con la hija. Entonces yo dije, no, Diana lo invitó o se vino solo, pero era que yo lo veía incluso a él y yo lo veía que él conversaba con alguien dentro de esa salita. Pero lo veía muy contento, pero pues contento. Eso fue el 30 a las 3 de la tarde. Pasó ya cuando mis sobrinas salen de la piscina y todos salen de la piscina, entonces yo le pregunto, oye Diana, ¿y fue que invitaste a... Se cuelga, sí. Nada. Bueno, Dejar. lo próximo que queríamos lo vamos a, y si luego se vuelve a conectar, pues a ver si alguien podía explicar algún viaje al azul que había probado, que me parece que era Norma, ¿no? Tú habías... No, yo, hola, solamente lo he hecho una vez, ¿eh? El viaje del azul solamente lo he hecho una vez. Bueno, pero para que explicaras un poco, a ver si Pati se conecta ahora. Sí, ya me conecté, ya me Vale. conecté. Se Y vuelve a cortar. entonces, pues, mi sobrina, pues, dijo que no, definitivamente que no. Pasó el 30, el 31 estuvimos, pues, bien, contentos todos, y el 31 a las 8 de la mañana se acerca mi sobrina delante de todos y nos dice, tía, mi primo acaba de fallecer, murió. Yo le dije, ¿cómo así? Dijo, sí, acaba de salir en la bicicleta y le dio un infarto y murió instantáneamente. Y entonces, y ya habiéndole dicho yo que yo lo había visto pues el día anterior, 30 yo lo vi ahí y a todos se los comuniqué. Y el 31 a las 8 de la mañana, pues él trascendió. Entonces quedamos todos pues de que él vino como que a despedirse, pero él estaba reunido con alguien más dentro de la cabaña en la que estaba mi mamá. Qué curioso. Hola. Sí, o sea, y él estaba bien, es que él estaba bien. O sea, en lo que nosotros hemos averiguado, él nunca sufrió absolutamente de nada, o sea, no tenía problema ni nada. Incluso que el 30 de diciembre estuvo contento con su esposa, con su hija. Sí, lo típico que bueno, pasa muchas veces que se vienen a despedir, ¿no? ¿No? Voy a salir a rato y a las 8 de la mañana pues se infartó y de una vez él murió. O sea que hasta este momento pues todos siempre me dicen, tía, pero ¿cómo lo vio usted? Yo le dije, no, yo lo vi feliz, yo lo vi contento. Dijo, pero ¿cómo va a estar contento si él se murió? O sea, ¿cómo va a estar contento si dejó a la esposa y a la hija? Si ellos están disfrutando, incluso el papá estaba